Pues arrancamos justo ahora el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Como es tarde de lunes, está con nosotros en los próximos minutos para ir resolviendo dudas que ustedes tengan ahora mismo con sus inversiones y para echar un vistazo a cómo están las cosas en los mercados de renta variable con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz de estar con vosotros. Bueno, ha arrancado la semana en negativo. Tenemos caídas a uno y otro lado del Atlántico y sobre todo hay mucho ruido en torno a la preocupación que está generando el comportamiento del mercado estadounidense, ¿no? En las últimas horas, este fin de semana, Donald Trump no descartaba que pueda llegar una recesión en Estados Unidos como consecuencia de las medidas que está imponiendo su administración y esto siempre asusta a los inversores. Tenemos en Estados Unidos caídas desde hace varios días, ¿no? ¿Qué niveles vigilaría Alberto Iturralde en Estados Unidos? Luego vamos aquí a Europa. ¿Y qué grado de importancia le da a este recorte que estamos viendo? Para mí es muy bueno, o debe ser muy bueno, que se esté ya hablando en tono negativo de la economía a estas alturas. Porque si quisiéramos, si un especulador quiere ver rebotes en el mercado, se necesita que aparezcan ya las razones para vender. Y si Donald Trump ya está diciendo que igual hay una recesión por las medidas arancelarias o por las medidas que haga falta, bien, eso significa que ahora poco a poco los inversores tenderán a vender. Si los inversores tienden a vender, lo normal es que después de que hayan vendido, veamos rebotes. ¿Hasta dónde puede caer antes el mercado? Pues, por ejemplo, es que claro, son dos mercados muy diferentes, el estadounidense y el europeo. Y el europeo hemos explicado estas semanas por qué no iba a funcionar tan mal. Veremos cómo empieza a funcionar a partir de ahora, ¿eh? Porque claro, una cosa es que hayamos tenido efectivamente la semana pasada con un mercado europeo que en contra de las caídas del mercado estadounidense se mantenía en buen tono y otra cosa es que no vaya a recortar. Es probable que sí vaya a recortar el mercado europeo. Entonces, el mercado estadounidense tiene mucho más avanzada esa caída. Y en el caso del SP500, probablemente zonas de 5.450. Que tener mucho cuidado. Estoy refiriéndome al SP500, como también se puede hacer, por ejemplo, al Nasdaq, que suele ser un índice también muy seguido, y que tendría como objetivo de caída 18.800, probablemente. Es decir, lo importante de todo ese movimiento de caída, que por ahora no parece haber terminado, tiene pinta de continuar, es que efectivamente aparezcan las noticias negativas cuanto antes. O sea, necesitamos que nos confirmen que se va a una recesión, que nos vamos a morir todos. Y esto, como hemos tenido durante los Eso últimos años... seguro. ¿Perdón? Que eso seguro, Alberto. Claro, pero tiene que ser con prisa. Es decir, no Es lo único hacernos seguro mayores. que tenemos en la vida. Exacto, sí, la muerte y Hacienda. Bueno, pues en este caso nos tienen que convencer de que puede ser inminente. ¿Para qué? Para que todo el mundo venda, se quite sus títulos y lógicamente los pueda comprar el sistema financiero, los bancos de inversión, con una información negativa en el público, en el gran público, que lógicamente una vez que ha vendido diga, bueno, pues lo normal es que yo haya tomado una decisión correcta, esto va a caer, porque fíjate, porque viene la recesión, porque tal, porque cual, y en ese momento veamos un inicio de la subida, ¿vale? Con el inicio de la subida que tiene que seguir acompañado de noticias negativas, o por lo menos del pozo que ha dejado ese sentimiento negativo, aquí diremos que probablemente el mercado ha dejado de caer, lo cual, como siempre, provocará que dice Iturralde, si hay recesión, esto está fatal, este hombre está loco, lo de siempre. Entonces, y eso podría suponer posteriores subidas. Pero ahora estamos en el medio del escenario. Y ojo, porque para que Estados Unidos consiga su efecto, también tiene que recortar Europa. Así es que cuidadín. Es decir, durante estos días atrás explicábamos, además con cierto sentido del humor, que era divertido ver cómo Europa no iba a caer mientras Estados Unidos sí lo hacía. Porque en Estados Unidos, con la entrada de Donald Trump, se vivió un proceso de reparto de títulos, porque claro, como todo el mundo se tragaba aquello de que Donald Trump iba a hacer subir las bolsas, pues todo el mundo en Estados Unidos a comprar como locos.
en Europa estaban hablándonos de que nos vamos a una guerra nuclear, con lo cual aquí no compraban ni blas. Pero hay que entender que todo tiene su límite. Es decir, ahora es normal que la bolsa europea pueda tener recortes importantes, puntuales. De hecho, está aumentando su volatilidad. Voy a abrir un momentito índices europeos. Por ejemplo, el DAX ha aumentado muchísimo su volatilidad en los últimos días. Y también el mercado español, es decir, está aumentando su volatilidad. Las caídas probablemente pudieran ser incluso más fuertes en el caso del DAX. Recordemos que el DAX ha tenido elecciones. Ya no tienen una razón para mantenerlo artificialmente arriba. Entonces puede tener más recorte. Yo lo estoy diciendo antes de que vengan. Fíjense cómo todavía el DAX, hoy ha recortado el DAX, pero fíjense cómo todavía está muy cerca de máximos comparado con SP500 y cosas por el estilo. Y lo tienen, ¿eh? O sea, decir, luego no digan, es que la semana pasada dijo que iba a subir. Sí, claro, yo vengo todas las semanas y cada semana digo las cosas como creo que van a ir durante esa semana. Bien, y ahora me toca decir lo que creo que va a pasar en esta. Y en esta creo que lo normal es que tengamos también recortes en Europa para acompañar al sentimiento negativo que están intentando generar en Estados Unidos ya con esa información sobre posible recesión en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que todavía caigamos más y que se confirmen los peores temores. ¿Por qué? Y esto sí lo hemos explicado anteriormente. Porque es que, claro, nos preguntan muchas veces el escenario de ahora, el de la semana que viene y el de a largo plazo. Bien, a largo plazo, que el mercado se haya girado ya para desplomarse, probablemente no. ¿Por qué? Porque se necesita más tiempo de colocación de títulos. Pero, y esto lo hemos comentado también en semanas anteriores, en marzo, me lo recordaba Laura hace unos días, suele haber sustos en el mercado. Puede ser que lo que estemos viviendo es el susto de marzo. Entonces, si estamos efectivamente viviendo esos movimientos de recorte normales, pues seguramente una vez que se haya consumado todo ese pánico, podamos ver rebotes y más reparto de títulos. Cuando haya rebotado el mercado, tendremos que ir viéndolo, si se produce o no. Nos volverán a decir que todo es maravilloso y fantástico. Porque claro, los días que hay cosas interesantes en el mercado, prefiero dedicar más tiempo a decir esas cosas que a consultas concretas. Quiero recordar ahora, y es muy importante, cómo se nos contaban las cosas hace un mes en Estados Unidos, cuando entraba Donald Trump. Para que, si alguien está empezando en los mercados y quiere aprender, vea con qué facilidad en muy poco tiempo se cambia el discurso. O sea, hace un mes Donald Trump iba a ser la repanocha porque iba a fomentar, iba a fomentar inversiones en Estados Unidos, iba a proteger no sé qué, esto va a ser, España debería aprender. ¿Cuál es el mercado que más ha caído? Cualquiera de los tres estadounidenses. Ahora, ¿qué nos cuenta Donald Trump? ¡Uy! Que igual entramos en recesión. O sea, fíjense ustedes qué habrían conseguido si toman las decisiones hace un mes en función del discurso imperante. Estar ahora preguntándose qué hago. Bueno, pues lo mismo cuando estemos con la recesión encima. Lo mismo, acuérdense de lo que pasaba hace un mes, cuando tengamos la recesión encima. Todo en el mercado se circunscribe a relatos. A relatos. Yo le iba explicando esto muchísimos años. Hay muchas razones técnicas para ver que cuando esa recesión esté en la mesa, quizás veamos rebotes. Una razón técnica, por ejemplo. Una de los eventos más habituales dentro de un índice es que en contra de una tendencia principal, que en el gráfico que tenemos aquí, el Nasdaq es alcista, cuando se ha producido un recorte de una magnitud, en el tiempo hay probabilidades de ver otro recorte de la misma magnitud. ¿Dónde llevaría el Nasdaq? Pues a las zonas que antes les he comentado. Zonas de 18.900, 18.800. Si vamos al SP500, tenemos una referencia igualmente sencilla. Fíjense, el recorte del SP500 en su día, también el que se produce en agosto, que fue el anterior recorte relevante, también más o menos nos dejaría un poco más de recorte. Bueno, pues si se cumplen esos dos recortes iguales que los de agosto, tanto en el Nasdaq como en el SP500, y a la vez se nos está contando que viene la recesión, pues recuerden lo mismo que les acabo de comentar que de lo que vivimos justo en agosto. O sea, recesión. En agosto, en agosto cuando ya empezábamos las vacaciones, de repente un día nos acostamos con normalidad, al día siguiente el mercado empieza a caer y nos cuentan
O sea, usted se duerme una noche a las 11, dependiendo de sus hábitos, y se levanta a las 9 de la mañana oyendo que ya estamos en recesión en Estados Unidos y que hay un carry trade del que ustedes no se han tenido que acordar en su vida para nada, que iba a marcar sus inversiones, porque el carry trade en Japón justificaba las caídas. Claro, yo cuando aquello decía, ¿pero no os dais cuenta de lo ridículo que es esto? Y ahora igual. Es decir, cuando el mercado tenga que recortar con mucha fuerza, no es probable que se nos cuente cerca de máximos, porque todavía, viendo toda la subida global que han realizado los mercados, no es normal que se nos cuente la razón para caer, porque entonces venderíamos siempre con un gran beneficio. Desde mínimos a máximos ha habido subidas en el mercado alemán de hasta el 95%. Hablo del DAX. Entonces, ¿qué vamos a vender? ¿Con un 90% de beneficio porque ya viene la recesión y hacemos el gran negocio del siglo? No. Lo normal es que cuando caigamos nadie nos explique por qué. ¿Para qué? Para que no vendamos en una zona en la que todavía obtenemos un gran beneficio con respecto a cómo se encontraba el índice años atrás. Eso significa que es probable, solo probable, que una vez que hagamos el suelo volvamos a rebotar. Pero tendremos que ir siguiendo los índices al día. Es decir, el estar ahora todos, no aplico un stop porque claro, como vamos a rebotar, no aplico un stop. Eso no tiene ningún sentido. Otra cosa es un ahorrador en bolsa que no debe inquietarse precisamente por eso. Pero un especulador rápido, sí, tiene que inquietarse, porque no sabemos hasta dónde quieren caer ahora. Bueno, pues vamos a ir, este es el contexto de mercado que has puesto Iturralde, vamos a ir con dudas concretas de oyentes. Por ejemplo, tenemos una cuestión que nos plantea Sebastián, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, que habla un poco en general sobre un sector. Dice, ¿podrían preguntarle a don Alberto qué sector le parece más fatalista en este momento como cuando eran los bancos en marzo del 23? Ay, qué buena pregunta. No lo sé. No veo fatalismo en ningún sector. Y la pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque si ahora estamos viviendo caídas en el mercado estadounidense, lo ideal sería que nos dijeran, uy, el mercado está fatal, los bancos están muy mal, va a quebrar Credit Suisse. Y cuando ustedes vean quebrar Credit Suisse, se habrá confirmado que ustedes tienen que vender todos los bancos porque todos los bancos van a caer mucho. Y yo en aquel momento les expliqué, hay que comprar bancos. Marzo de 2023. Ahora siento, cuando me hacen una pregunta muy buena, me veo en la obligación de contestarla de una manera precisa. Pero es que desgraciadamente no veo yo ahora, no sé, Rocío, tú dentro de la información, en qué sectores estás escuchando oír hablar peor. Bueno, quizás las renovables, ¿no? Pues mira, vamos a mirar a ver. Qué bien. ¿Veis para qué sirve la información? Vamos a ver. Vamos a ver las renovables. A ver, me he quedado sin pantalla. No sé si nos tiene que volver a compartir. Ahora sí, ahora sí. Sí, qué bien. Sí. Que las renovables Solaria, ¿no? Pues oiga, pues mire, no es ninguna tontería. Un sector que ha caído una barbaridad, que probablemente quiera ir formando durante las próximas semanas un rebote. Pues podrían ser las renovables. Solaria tiene un recorte más que consistente. Rocío, no sé si tienes alguna renovable por ahí europea, algo un poquito más potente que Solaria, algo que sepas. Pues a ver, Se así te a bote ocurra. pronto. Aquí me ha pillado. Le doy una pensada y le voy diciendo. Nada, pues que nos pregunten o nos lo pongan en YouTube, que están escribiendo ahí nuestros amigos, nos lo pongan y me echamos un vistazo. Pero suele ser muy bueno, normalmente cuando tenemos caídas en el mercado. Vestas, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Vestas? Vestas. Suele ser muy bueno ver que la información va en contra de un determinado sector. Vestas Wind Systems, no sé si va a ser esta. Sí. A ver, entonces cuando sucede eso, cuando va en contra de un determinado sector, ya me está haciendo aquí pirulas Visual Chart, eso suele ser muy buena señal. Voy a intentar cerrar Visual y volver a abrirlo porque me está dando problemas. Venga. Entonces, como tampoco me fío mucho yo, porque, a ver, debería haberme llegado a mí la onda de que efectivamente tal o cual sector está siendo criticado especialmente. Como no me ha llegado esa onda, yo no me fiaría mucho, ¿vale? En este caso de las renovables. Más que nada porque Rocío está muy en la información y, lógicamente, oye hablar mal de ellas. Pero en el caso aquel de Credit Suisse, a mí me llegó la información sin tener que estar pendiente.
Entonces, bueno, veremos. No le puedo contestar, no me encuentro ahora Claro. mismo con suficiente, a ver si consigo abrir visual y pasártelo, con suficiente consistencia a la hora de desaconsejar un valor en el que habría que entrar lógicamente, porque todo el mundo lo desaconseja. Vamos con más, Rocío. Venga, pues vamos a seguir con más cuestiones de oyentes. Alberto, por ejemplo, venga, vamos con otra compañía por la que nos pregunta, en este caso Sonia, por McDonald's. Dice que está dentro con beneficios y pregunta por un valor estimado a qué aspirar con esta posición en McDonald's. Yo Tiene el seguiría. gráfico, ¿no? Sí, Sí, lo tenéis compartido. Yo vale. seguiría adentro sin problema. De este valor hemos hablado muy bien. Además, ¿por qué? Hemos explicado por qué estaba muy bien. Entonces, sigue alcista, más que qué objetivo saldría, ¿qué stop le colocaría? Niveles, por ejemplo, ahora mismo de 305, con amplitud el stop, porque es un valor tranquilo, al alza. Y suele tener a largo plazo vaivenes, a largo plazo. Pensé, pues quitando temas de COVID y todo aquello, pues recortes que ha tenido en 2 ocasiones durante los últimos años, pues de hasta un 19%, 18%, cosas así. O sea, y no pasa nada. Entonces, ahora yo creo que va a seguir bien, que está en máximos. Y encima no tiene gran volatilidad. Y ese es un valor que hemos explicado durante mucho tiempo. La última vez yo recuerdo, este valor, me acuerdo que cuando nos preguntaban por él, tuvo unos días de malos resultados, días, estoy hablando ya de meses, 2-3 meses, con Donald Trump, con lo del E. coli, toda aquella historia que Mm. explicábamos que en el tiempo iba a ser muy bueno para McDonald's, aunque pareciera increíble. Vayan a los consultorios de cuando las elecciones aparecía Donald Trump poniendo hamburguesas y todas aquellas locuras. Mm. Y lo explicábamos, que justo salió lo del E. coli y bueno, voy a saber. Tenía que haber recortado mucho más y no lo estaba haciendo porque estaba comprando el núcleo duro de McDonald's, como luego se ha comprobado al ver que efectivamente ha subido. Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar si le parece este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. Alberto. Buenas tardes. Mi pregunta para el señor analista. Gracias por el programa. ¿Cómo vería una entrada en la compañía Mercedes y BMW? Si me podrían indicar un punto de entrada y un stop y posibles resistencias. Muchísimas gracias. Bueno, automovilísticas, Alberto. Si es que el problema que tienen las automovilísticas es que no hacen nada. Mercedes está cotizando igual que en 2023. En febrero de 2023, Mercedes estaba en 61,93. Desde entonces ha desplegado un movimiento lateral. Yo no le puedo decir a alguien que yo entraría aquí. No puedo. Si alguien me pregunta, por ejemplo, McDonald's, ya he explicado, digo, pues sí, es un valor que a largo plazo está muy bien. El otro que ha dicho es BMW, me parece haber Sí, recordado. sí. Entonces, a ver, que en el tiempo puede ser que funcionen bien porque todo el rollo calentológico que les ha afectado a las compañías automovilísticas se compensará y retomarán ciertas subidas. Pues es posible, pero con lo posible no podemos ir al mercado. O sea, se tiene que producir un movimiento alcista de un valor que de algún modo no tenga volatilidad, suba con tranquilidad, no nos llame los valores, no sé, algo, eso no se está produciendo en ninguna de las dos. Pues yo no le puedo recomendar que entre aquí. ¿Le puede salir bien? Le puede salir bien. ¿Le puede salir mal? Pues también. Es decir, ¿y con eso dónde vamos? Otra cosa es que digas, no, bueno, esto tiene tal más probabilidades por tal o cual, pero no, ni Mercedes ni BMW, no. Indra, vamos a echar un vistazo a la compañía española. Nos pregunta un oyente desde Barcelona. Pregunta si es buena idea vender Indra para volver a entrar más tarde o mejor permanecer ante una eventual bajada. Está dentro con ganancias y claro, ha subido de manera vertical Indra Yo últimamente. les sugiero es que esta pregunta la hemos contestado 1000 veces. En Indra explicábamos, creo que el lunes pasado, por qué podía triplicar ya un objetivo alcista que mucho tiempo antes habíamos dado a Indra, cuando estaba cotizando en niveles de 14, cosas así. Explicábamos aquí que tiene, además son 2 rectángulos fantásticos. Bueno, uno como movimiento lateral. Luego ya cumple uno de ellos, claramente,
y podría ser que Indra vaya fuera a cumplir el segundo, que estaría en zonas de 28,90. Entonces, tiene beneficios. Yo me quitaría parte del capital de Indra, la mitad, por ejemplo, porque es muy volátil ahora mismo. Y si alcanza zonas de 28,50, le quitaría todo y me mantendría al margen. O sea, el andar saliendo para entrar me parece de un peligro brutal. ¿Por qué? Lo hemos explicado también veces. Porque cuando tenemos una operación ganadora, se nos alegra el ojillo y nos vinculamos con el valor. ¿Por qué Indra? ¿Por qué va a ser? No, quiero salir de Indra y volver a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué volver a entrar en Indra? No sé. Yo les sugiero que hagan bien las cosas. En Face Energy, vamos a irnos a Estados Unidos. Hay algunos oyentes que nos siguen en YouTube que nos están sugiriendo algunas compañías del sector de renovables. Una de ellas es esta, en el Nasdaq. El ticker es ENPH. Alberto. Vamos a ver esto. ¡Oh, qué horror! Bueno, necesitamos, ya les digo, esto es un valor horrible. ¿Podría rebotar? Sí, por la gran sobreventa que tiene. Necesitamos que nos hablen en el mercado de un sector que esté muy mal y que nos vaya a garantizar más caídas en el mercado. Yo lo de renovables no lo veo. O sea, no veo que las renovables sean un sector que nos pueda reconducir un relato en el mercado bajista. Sí. No lo veo. Está mal. David nos pregunta por soportes y resistencias para ASML y le da las gracias por sus consejos porque dice que ha comprado Acerinox, Mapfre y Airbus en el punto que indicó. Ahora pregunta por ASML. A mí, ya es que lo he dicho hace muchísimo tiempo, ASML no me gusta. Pero no porque no pueda subir. Es que, ¿y qué hace ahí abajo? O sea, el valor puede subir. Estamos ahora mismo en marzo ya, de 2025. ¿Por qué en julio de 2024 cotizaba en zona de 1000 y ahora está en 639? No, o sea, no es un valor que tenga un movimiento que digas, uy, esto sube, joder, clarísimo. Aquí han recogido títulos y lo normal es que se gira al alza. No, entonces yo en un valor así no entraría. Hay otro oyente que nos pregunta por Deutsche Bank, por el recorte que hoy ha tenido, si piensa que puede ser igual que el de la semana pasada. Vamos a echarle un vistazo al gráfico del banco, venga. Espera, DBK, ¿no? Es que hay muchos Deutsches. DBK creo que es. A ver. Lo tiene, ¿no? Deutsche Börse, Deutsche tal. Si es que es lo mismo, si esto yo creo que también nos han preguntado estos días atrás. O sea, Deutsche Bank sigue por debajo de sus máximos, que están en 64, el valor cotiza en 21, se está adentrando ya en una zona de muchas resistencias, no estaría. Miren, yo estos días atrás les explicaba que Santander, hace ya 3 semanas, todavía subiría más, hasta zonas de 6,50, 6,60 seguramente. Yo nunca he dicho que había que comprar Santander, pero una vez que rompe y tal y como rompe, pues sí, lo normal es que continúe hasta esa zona. Sí expliqué que en su día que yo compraría Unicredit, que ha subido otra barbaridad. Pero están todos llegando a zonas de objetivo. Es decir, yo no estaría ya en los bancos alegremente. Estaría más pensando en salir que en entrar. Y en Meta, ¿cuál sería su posición? Hay un oyente que nos pregunta por la compañía. Javier dice que la tiene con una buena ganancia. Si es un buen momento para vender. ¿Meta? Sí. Pues, hombre, con la verticalidad de la caída que está teniendo, yo desde luego no estaría. O sea, si es buen momento para vender, pues no lo sé. Pero para estar, yo no. Él tiene que hacerse sus cálculos y cuánto beneficio tiene y toda esa historia, yo no estaría. Claro, estamos en las mismas. Son valores Nasdaq. Nasdaq en su comportamiento, por muy grandes que sean las compañías. Son valores que se han promocionado especialmente para las elecciones estadounidenses. Y en el caso de Meta, incluso más todavía. Cuidado. Yo aquí voy a hacer la misma pregunta que hacía en su día con respecto a Nvidia. Meta en concreto ha subido un 738%. ¿Vale 7 veces, casi y media más, desde octubre de 2022 a ahora? Yo tendría mucho cuidado con estas compañías.
Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta y retomamos consultorio con Alberto Iturralde aquí en Mercado Abierto. Hasta ahora mismo. Hasta ahora.